En pleno vuelo, la azafata reconoció al pasajero en primera clase. Era idéntico a su esposo, quien se creía muerto hace años. Se acercó y lo que descubrió la dejó en shock. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Joaquina Sosa era conocida en la aerolínea por su profesionalismo y su capacidad para manejar cualquier situación con calma y eficiencia. Para sus colegas, ella era un pilar de estabilidad, una comisaria de vuelo que se encargaba de cada detalle y trataba a todos los pasajeros con una cortesía impecable. Sin embargo, bajo esa fachada de control y serenidad, Joaquina escondía un dolor profundo que la había acompañado durante los últimos 5 años. 5 años atrás, la vida de Joaquina había cambiado por completo con la muerte de su esposo, Héctor. Era una tarde lluviosa cuando recibió la noticia que partiría su vida en dos. Héctor había fallecido en un accidente automovilístico. La devastación que sintió en ese momento fue tan inmensa que por días se encontró inmóvil, como si su mente y cuerpo no pudieran aceptar la realidad. Lo peor de todo era que, en ese accidente, se había llevado con él no solo al amor de su vida, sino también al padre de su hija, Ludmila. Desde entonces, Joaquina se había esforzado por reconstruir su vida, al menos lo suficiente como para darle a su hija un hogar estable. Aunque el trabajo se convirtió en su refugio, cada vuelo la llenaba de recuerdos de los momentos que compartió con Héctor. Había aprendido a vivir con el dolor, y con el tiempo, había aceptado la pérdida como una parte de sí misma, aunque las heridas nunca sanaron del todo. Héctor había sido un hombre encantador, generoso y protector. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y una energía contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Joaquina y él se conocieron cuando ella tenía 23 años, en un vuelo que lo llevó a su vida de manera inesperada. Él era un pasajero frecuente y ambos intercambiaron miradas y sonrisas durante ese primer encuentro. Sin embargo, no fue hasta un vuelo posterior que finalmente cruzaron palabras y, desde entonces, no se separaron más. Fue un amor apasionado y sincero, que floreció a pesar de las dificultades de sus respectivas carreras. Los recuerdos de su vida juntos eran una mezcla de felicidad y tristeza para Joaquina. A veces, se encontraba recordando los momentos simples, como las tardes de domingo en casa, o las veces que Héctor se quedaba despierto esperándola después de un largo vuelo. Pero esos recuerdos venían acompañados de un sentimiento de vacío que nunca desaparecía. La muerte de Héctor había dejado en ella un dolor persistente, y aunque había aprendido a vivir con esa pérdida, el peso de la ausencia siempre estaba presente. Con el paso del tiempo, Joaquina se volvió más seria y distante. Ludmila, su hija, había sido un gran apoyo emocional para ella, y aunque Joaquina intentaba mantener una relación cercana, su trabajo y su tristeza a veces la distanciaban de la joven. Joaquina siempre intentó que Ludmila viera su fortaleza y no su dolor, para que la joven no cargara con el peso de la tragedia que las había marcado. Las noches eran especialmente difíciles para Joaquina, ya que en la soledad de su habitación el recuerdo de Héctor se volvía más fuerte. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver su rostro, y esa imagen se había convertido en una especie de consuelo doloroso. Por eso, había convertido su trabajo en una forma de evadir esos momentos de soledad. Mantenerse ocupada y enfocada le permitía silenciar los pensamientos que la atormentaban. Durante esos años, había perfeccionado su habilidad para esconder su tristeza detrás de una sonrisa amable y un tono profesional. Se había vuelto una experta en mantener la compostura, pero había días en los que la fachada se rompía, y Joaquina se encontraba llorando en silencio en los pasillos del avión, donde nadie pudiera verla. Era una vida solitaria, a pesar de estar rodeada de colegas y pasajeros, y aunque había intentado abrirse a nuevas oportunidades, el dolor del pasado seguía envolviéndola como una sombra que no podía eludir. Joaquina también había aprendido a evitar los temas relacionados con Héctor cuando estaba con sus colegas. Tamara, su amiga y colega de vuelo, había sido una de las pocas personas en la aerolínea que la apoyó durante los días más oscuros tras la pérdida. Tamara comprendía que Joaquina no quería hablar de ello y la apoyaba manteniendo la conversación ligera y centrada en el presente. A pesar de esto,
Tamara sabía que la herida nunca había sanado del todo y que Joaquina seguía luchando en silencio. En su vida profesional, Joaquina se había convertido en una líder respetada, no solo por su experiencia sino también por su dedicación a los pasajeros y a su tripulación. Siempre fue la primera en tomar decisiones en situaciones difíciles y en asegurarse de que todo el mundo se sintiera seguro y cómodo durante los vuelos. Este sentido de responsabilidad la mantenía centrada y era lo único que la hacía sentir útil en medio de su dolor. Con el tiempo, Joaquina se convenció a sí misma de que estaba destinada a una vida de soledad, enfocada únicamente en su trabajo y en cuidar de Ludmila. Había aceptado su destino y se había resignado a vivir con sus recuerdos, sin imaginar que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado que desafiaría todo lo que creía saber sobre su pasado. Desde que Héctor había fallecido, Joaquina había tenido que adaptarse a una nueva rutina de vida. Aunque su hija Ludmila era su mayor motivación, la carga de criarla sola y mantener su trabajo la consumía emocional y físicamente. Cada vez que tenía un vuelo largo, Ludmila se quedaba con su abuela materna, una mujer amorosa y comprensiva que había sido un gran apoyo para Joaquina. Aunque a Joaquina le dolía no poder estar presente siempre para su hija, se sentía agradecida de que Ludmila tuviera un refugio seguro en los brazos de su madre. «No te preocupes, hija», le decía su madre cada vez que Joaquina se preparaba para salir de casa. «Ludmila estará bien. Concéntrate en tu trabajo y en mantenerte fuerte». Joaquina le sonreía, aunque su corazón se apretaba al despedirse de Ludmila. Siempre le recordaba que la amaba antes de marcharse. «Pórtate bien con la abuela, Ludmi», le decía Joaquina a su hija, agachándose para quedar a su altura. «Ya sabes que en unos días estaré de vuelta y podremos hacer esas galletas que tanto te gustan». «¿Lo prometes, mamá?», respondía Ludmila con una sonrisa tímida, abrazándola fuerte. «Lo prometo, mi amor». Esos momentos breves con su hija le daban a Joaquina la fuerza que necesitaba para continuar su trabajo. Cada vuelo era una oportunidad para mantenerse ocupada y dejar de pensar, aunque fuera por unas horas, en el vacío que Héctor había dejado. Aquel día, Joaquina llegó al aeropuerto temprano, como siempre. Se detuvo un momento en la sala de tripulaciones, donde se encontraba su amiga y colega, Tamara. Ambas habían compartido infinidad de vuelos y experiencias juntas, y aunque sus personalidades eran diferentes, su amistad había crecido con el tiempo. Tamara, más extrovertida y alegre, siempre intentaba levantarle el ánimo a Joaquina. «Madrugaste más que de costumbre», comentó Tamara, con una taza de café en la mano y un tono bromista. «Ya sabes cómo soy», respondió Joaquina con una sonrisa forzada. «Me gusta estar aquí antes de que empiece todo el caos». «Bueno, pues nos esperan más de 10 horas de vuelo», dijo Tamara, alzando la taza como si brindara. «Salud por nuestra paciencia infinita». Joaquina soltó una leve risa, agradecida por la ligereza de su amiga. Sabía que Tamara intentaba siempre hacerla sentir mejor, y en ese momento, el alivio de compartir una broma fue como una bocanada de aire fresco. El vuelo estaba programado para salir de México hacia España, con una escala en Miami. Todo parecía un día de trabajo común y corriente. Después de hacer las verificaciones necesarias y de recibir a los pasajeros, Joaquina se concentró en su rutina habitual, manteniéndose ocupada y enfocada en sus tareas. «¿Lista para otro vuelo, Joaquí?», preguntó Tamara mientras revisaban los últimos detalles. «Lista como siempre, Tamara», respondió Joaquina con una sonrisa profesional. Las puertas se cerraron y el vuelo comenzó. A medida que los pasajeros se acomodaban, Joaquina se movía por los pasillos con la agilidad y la serenidad que la caracterizaban. Su voz amable y segura se escuchaba mientras indicaba a los pasajeros cómo ajustar sus cinturones o cómo colocar su equipaje. Todo transcurría con normalidad, hasta que llegó el momento de revisar la sección de primera clase. Joaquina siempre se tomaba un momento extra para saludar a los pasajeros de primera clase, asegurándose de que todo estuviera en orden. Estaba revisando algunos detalles cuando, de repente, su mirada se encontró con la de un hombre sentado cómodamente en uno de los asientos. La reacción de Joaquina fue casi instintiva,
sus manos comenzaron a temblar ligeramente y sintió que la sangre se le congelaba en las venas. El hombre que estaba frente a ella no era simplemente un pasajero más. Sus gestos, su postura, la forma en que sostenía una revista y hasta la mirada perdida en sus propios pensamientos, todo en él le recordaba a Héctor. Joaquina intentó recuperar el aliento y obligarse a mirar en otra dirección, diciéndose a sí misma que era imposible, que estaba viendo lo que quería ver. Pero no podía ignorar la semejanza. Su mente se debatía entre la lógica y el instinto, sabía que no podía ser Héctor, pero algo dentro de ella le gritaba lo contrario. Decidió acercarse a él como parte de su trabajo. Con voz temblorosa, le ofreció una bebida. ¿Le gustaría algo de tomar?, preguntó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Joaquina. Durante un instante, todo en el avión pareció detenerse. Joaquina sintió que el mundo desaparecía a su alrededor, quedando solo ella y ese hombre que parecía mirar a través de su alma. Él la observó por un breve momento, como si estuviera midiendo su reacción. Pero en lugar de mostrar alguna señal de reconocimiento, el hombre sonrió cortésmente y negó con la cabeza. «No, gracias», respondió con voz calmada, volviendo su atención a la revista en sus manos. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Joaquina se alejó rápidamente, sintiendo una presión creciente en el pecho. Sus pensamientos eran un torbellino de preguntas y dudas. ¿Era posible que Héctor estuviera vivo? ¿Era realmente él, o estaba viendo lo que deseaba ver? No podía quitarse la imagen de ese hombre de la cabeza y la idea de que Héctor hubiera fingido su muerte comenzó a atormentarla. En la cocina del avión, intentó calmarse mientras se apoyaba contra una de las paredes. Sabía que no podía dejar esto así, no sin obtener alguna respuesta. Decidió acercarse una vez más, esta vez con más determinación. Volvió a la sección de primera clase y, con una sonrisa profesional, retomó su conversación con el hombre. «Es un reloj muy bonito», dijo, señalando el reloj antiguo que asomaba del bolsillo de su chaqueta. «Mi esposo solía tener uno exactamente igual. Era una pieza muy especial para él». El hombre levantó la vista por un momento, evaluando sus palabras. Joaquina esperó una reacción, cualquier indicio de reconocimiento, pero él simplemente asintió y volvió a sumergirse en la revista. Joaquina sintió un nudo en la garganta, pero decidió no rendirse. Le habló sobre algunos detalles de su vida con Héctor, detalles que solo ellos dos conocían. Sin embargo, el hombre seguía manteniendo su actitud distante y cortés. Fue entonces cuando Joaquina mencionó a Ludmila. ¿Sabía que mi hija Ludmila es una excelente bailarina?, dijo, sin apartar la mirada de él. Héctor solía decirle que tenía que ser siempre valiente y seguir su corazón, incluso cuando las cosas se pusieran difíciles. Por un instante, el hombre pareció tensarse. Su mirada se oscureció por un segundo y Joaquina notó un pequeño cambio en su expresión, como si algo en su interior se hubiera quebrado. Pero rápidamente volvió a su semblante neutral. «Lo siento mucho, creo que me está confundiendo con alguien más», respondió él, sin mirarla directamente. Joaquina sintió cómo la frustración y la desesperación se apoderaban de ella. Había visto un destello de reconocimiento en sus ojos, pero él seguía negándolo todo. Sin saber qué más hacer, decidió retirarse y pensar en su siguiente movimiento. De regreso en la cocina, Joaquina se encontraba visiblemente alterada. Sus pensamientos eran un torbellino y sabía que no podía enfrentarse a esto sola. Decidió hablar con Tamara, su amiga y colega, y le contó todo lo que había sucedido. «¿Crees que estoy volviéndome loca?», preguntó Joaquina, incapaz de contener las lágrimas. «Joaquí, tú no eres de las que se dejan llevar por ilusiones», respondió Tamara con seriedad. «Si crees que viste a Héctor, debe haber algo más aquí. Pero antes de hacer algo, debemos estar seguras de quién es ese hombre». Tamara la abrazó y le prometió ayudarla a investigar más sobre el pasajero. Juntas revisaron los registros del vuelo y descubrieron que el hombre viajaba bajo el nombre de Fernando,
pero algo en esa información no les cuadraba. Las sospechas de Joaquina crecían y la necesidad de obtener respuestas se volvía más urgente. El avión estaba a punto de hacer escala en Miami y Joaquina sabía que tendría una oportunidad para investigar más antes de llegar a su destino final en España. Mientras tanto, la duda y la esperanza se entremezclaban en su corazón, preparándola para lo que fuera que estuviera por descubrir. El vuelo había llegado a Miami, y los pasajeros tenían unas horas para descansar y moverse con libertad antes de retomar el viaje a España. Joaquina se sentía en una mezcla de incertidumbre y urgencia. Su mente no dejaba de cuestionar la situación con Fernando. Cada detalle que había observado durante el vuelo le daba más razones para creer que se trataba de Héctor, pero aún no tenía la prueba definitiva. Joaquina decidió que necesitaba la ayuda de alguien que pudiera investigar con discreción. Durante la escala, mientras los pasajeros bajaban para estirar las piernas, se dirigió a la oficina del personal de la aerolínea para encontrarse con Lucas, un oficial de seguridad del avión que era un viejo amigo suyo. Habían trabajado juntos durante años y Lucas siempre había demostrado ser leal y perspicaz en situaciones complicadas. Joaquina sabía que podía confiar en él para obtener más información. «Lucas, necesito que me ayudes con algo muy delicado», dijo Joaquina en cuanto se encontraron a solas en la sala del personal. «¿Qué sucede, Joac?» «Te ves preocupada», respondió Lucas, mirándola con seriedad. Creo que hay un pasajero que está viajando con una identidad falsa. No estoy segura, pero necesito saber más sobre él». Lucas frunció el ceño y cruzó los brazos, evaluando sus palabras. «Eso suena grave. ¿Por qué crees que tiene una identidad falsa?» «Es complicado de explicar, pero necesito que me ayudes a revisar su información. Si es quien creo que es, hay mucho en juego». Lucas, al notar la gravedad en el rostro de Joaquina, asintió con determinación. «Está bien. Dime quién es y veré qué puedo averiguar». Joaquina le explicó que el hombre se hacía llamar Fernando y que ocupaba un asiento en primera clase. Lucas, con su acceso a los registros, comenzó a investigar discretamente. Mientras él se encargaba de esa parte, Joaquina se reunió nuevamente con Tamara para discutir sus sospechas. ¿Y si realmente es él, Tamara? ¿Y si Héctor ha estado vivo todo este tiempo?, preguntó Joaquina, incapaz de ocultar el temblor en su voz. «No quiero darte falsas esperanzas, Joac, pero no pierdes nada investigando», respondió Tamara con empatía. «Si hay algo que no encaja, es mejor que lo sepas cuanto antes». Las dos mujeres esperaron con ansiedad hasta que Lucas regresó con un informe preliminar. Lo que reveló confirmaba las sospechas de Joaquina. Fernando había viajado antes con diferentes nombres en varias rutas entre México y Europa. Aunque los documentos parecían auténticos, Lucas notó algunas incongruencias que sugerían que se trataba de una identidad falsa. «Aquí hay algo raro, Joac», dijo Lucas mientras le mostraba los registros. «La información está bien elaborada, pero hay algo que no cuadra. Y si este tipo ha viajado con nombres diferentes, podría estar escondiendo algo». Joaquina sintió un nudo en el estómago. Todo indicaba que se trataba de Héctor, pero aún necesitaba enfrentarse a él para confirmarlo. Lucas y Tamara le aconsejaron esperar a que el vuelo llegara a su destino en España, para evitar una posible confrontación a bordo que pudiera poner en peligro a los pasajeros. A regañadientes, Joaquina aceptó, pero sabía que el tiempo corría en su contra. Necesitaba estar preparada para lo que fuera a descubrir. De regreso en el avión, Joaquina intentó concentrarse en su trabajo, pero cada vez que pasaba por la sección de primera clase, sentía como sus nervios se tensaban. Por su parte, Fernando continuaba con su actitud distante, leyendo o fingiendo dormir, evitando cualquier contacto visual con ella. El vuelo hacia España parecía más largo de lo habitual para Joaquina, y el peso de sus pensamientos la abrumaba. Se repetía a sí misma que debía mantener la calma y la profesionalidad, pero la posibilidad de que Héctor estuviera vivo y fingiendo ser alguien más la desgarraba por dentro. Finalmente, cuando el vuelo llegó a su destino en Madrid, Joaquina supo que no podía esperar más.
Tomó una decisión impulsiva y decidió acercarse a Fernando mientras los pasajeros desembarcaban. Lo alcanzó en un pasillo desierto del aeropuerto, lejos de las miradas curiosas. «Necesito hablar contigo, Héctor», dijo Joaquina con voz temblorosa pero decidida, deteniéndose frente a él. El hombre se detuvo y la miró directamente por primera vez. En sus ojos había algo que Joaquina no había visto durante todo el vuelo, una mezcla de dolor, culpa y resignación. No dijo nada, simplemente la observó en silencio, como si estuviera esperando que ella continuara. «No sé por qué hiciste esto, ni cómo pudiste desaparecer de nuestras vidas», continuó Joaquina, sintiendo cómo las lágrimas luchaban por salir. «Pero merezco una explicación. Nuestra hija merece una explicación». El hombre cerró los ojos por un instante, como si intentara contener una emoción profunda. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado y asintió. «No es seguro hablar aquí», respondió con voz baja, desviando la mirada hacia los pasillos a su alrededor. «Hay demasiado en juego». Joaquina sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sabía que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que había imaginado, pero no podía dar marcha atrás. «Dime la verdad, Héctor», insistió, tomando un paso hacia él. «¿Qué está pasando?» El hombre miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara, y luego asintió de nuevo. «Te lo explicaré todo, pero no aquí», dijo en un tono apenas audible. «Debemos encontrarnos en un lugar seguro». Joaquina aceptó, aunque su mente se llenó de dudas. El hombre le dio instrucciones para un encuentro discreto más tarde, en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Joaquina sintió cómo la adrenalina la consumía, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio la inundó. Estaba a punto de obtener las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Esa noche, Joaquina se reunió con Tamara y Lucas para contarles lo que había sucedido. Ambos quedaron sorprendidos al escuchar la confirmación de que Fernando había accedido a hablar con ella. Le recomendaron tomar todas las precauciones necesarias, pues era evidente que este hombre estaba envuelto en algo peligroso. «Ten cuidado, Joac», le dijo Lucas, con una seriedad inusual en su voz. «Si realmente se trata de Héctor, y si está involucrado en algo peligroso, necesitas estar preparada para cualquier cosa». «Lo sé, Lucas». «Pero no puedo dejarlo así», respondió Joaquina con determinación. La noche siguiente, Joaquina se dirigió al café acordado, nerviosa por lo que estaba a punto de enfrentar. Cuando llegó, encontró al hombre sentado en una mesa en el rincón más apartado del lugar. Parecía cansado y vigilante, como si hubiera pasado demasiado tiempo huyendo de algo o de alguien. Joaquina se sentó frente a él y, por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Fue el hombre quien finalmente rompió el silencio. «Me llamo Fernando ahora», dijo con una voz quebrada. «Pero, sí, soy Héctor. Fingí mi muerte porque no tuve otra opción». Joaquina sintió que el aire la abandonaba. Su corazón latía con fuerza y su mente se llenó de recuerdos y preguntas sin respuesta. Héctor le contó que había estado involucrado en negocios turbios y que, al descubrir que su vida y la de su familia estaban en peligro, decidió desaparecer para protegerlos. Desde entonces, había estado viviendo con identidades falsas y moviéndose entre México y Europa, evitando a sus enemigos. «¿Por qué no volviste?», preguntó Joaquina con un nudo en la garganta. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». «Porque nunca fue seguro», respondió Héctor, visiblemente afectado. «Siempre estaban vigilándonos, y si algo me delataba, tú y Ludmila hubieran estado en peligro». Joaquina sentía una mezcla de rabia, tristeza y alivio al escuchar sus palabras. Sabía que la situación era compleja, pero al menos ahora tenía la verdad. Héctor, con el rostro visiblemente cansado y ojeras que delataban noches de insomnio, tomó un sorbo de su café antes de empezar a hablar. Había mucho que contar, y no sabía por dónde comenzar. Joaquina lo observaba con el corazón en un puño, esperando respuestas a las preguntas que la habían atormentado durante años. «Todo comenzó hace 6 años, Joaquina», dijo Héctor, rompiendo finalmente el silencio.
Yo estaba involucrado en una serie de negocios que parecían legítimos, pero sin saberlo me estaba metiendo en un terreno muy peligroso. Joaquina asintió en silencio, dándole la oportunidad de seguir hablando. Los primeros contratos parecían inofensivos, inversiones de alto riesgo, importación de productos de lujo, pero todo se complicó cuando comencé a notar irregularidades, continuó Héctor, pasándose una mano por el cabello. Descubrí que algunos de mis socios estaban utilizando las inversiones para lavar dinero de una red criminal. Héctor había ingresado en el mundo de las inversiones buscando expandir su empresa y asegurar un futuro cómodo para su familia. Al principio, los contratos eran lucrativos y no había indicios de problemas, pero a medida que profundizaba en las operaciones, comenzó a notar inconsistencias en los fondos y transferencias sospechosas. Decidió investigar por su cuenta, tratando de descubrir qué estaba sucediendo realmente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba trabajando con una organización que utilizaba los contratos y negocios legales como fachada para actividades ilícitas. La red estaba compuesta por personas con conexiones poderosas y recursos ilimitados, que usaban sus empresas para lavar dinero procedente de actividades ilegales como el tráfico de armas y drogas. Al percatarse de esto, Héctor supo que debía salirse de esos negocios, pero la red no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Intenté cortar toda relación con ellos, dijo Héctor, su voz temblando ligeramente. Les dije que no quería tener nada que ver con sus operaciones, pero se dieron cuenta de que sabía demasiado. Comenzaron a amenazarme, no solo a mí, sino también a ustedes dos. Joaquina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El miedo que había experimentado en el pasado, al no saber por qué Héctor desapareció, comenzaba a cobrar sentido. Intenté protegerlas manteniendo la distancia, haciéndome pasar por un socio que había perdido interés, pero ellos no me dejaban en paz. Sabían dónde vivíamos, sabían nuestros movimientos. Me dijeron que si no cooperaba, ustedes serían las que pagarían el precio. Héctor, desesperado por proteger a su familia, comprendió que no había una salida fácil. Sabía que si se enfrentaba a ellos o intentaba cortar lazos abruptamente, su vida y la de Joaquina y Ludmila corrían un grave peligro. Sin poder confiar en nadie, tomó la decisión de desaparecer, sin que ellas supieran la verdad. Fingir mi muerte fue la única forma en la que pensé que podrían dejarlas en paz. Sabía que si ellos pensaban que estaba muerto, tú y Ludmila tendrían una oportunidad de seguir adelante sin que las buscaran para presionarme, dijo, con la voz temblorosa. El accidente automovilístico que aparentemente le había quitado la vida fue, en realidad, un montaje meticuloso. Con la ayuda de un antiguo amigo que trabajaba en la morgue, Héctor logró crear una escena que apuntara a una muerte indiscutible. Su plan consistía en desaparecer sin dejar rastro y asumir una nueva identidad en otro continente, lejos de las miradas de la organización. Me aseguré de que el auto fuera completamente destruido para que no pudieran identificar los restos fácilmente. Nadie cuestionó los detalles, y el acta de defunción se firmó sin problemas, explicó Héctor, con voz pesada. Después, adopté la identidad de Fernando y me mudé a Europa para perderme en el anonimato. Durante los 5 años que siguieron, Héctor había cambiado de nombre varias veces y se movió por diferentes ciudades de Europa. Había vivido con el temor constante de ser encontrado y con la culpa de haber abandonado a su familia. A pesar de todo, se mantuvo vigilante sobre los movimientos de la organización y se enteró de que habían desviado su atención hacia otros asuntos, dejando a Joaquina y a Ludmila en paz. No fue fácil, Joaquina. Hubo días en los que quería volver y explicarles todo, pero sabía que si lo hacía, los pondría a las dos en riesgo nuevamente, dijo Héctor, apretando los puños. Cada vez que me movía, revisaba las noticias para asegurarme de que no estuvieran bajo amenaza. Sin embargo, su fachada comenzó a resquebrajarse a medida que la organización criminal se debilitaba por conflictos internos y la pérdida de algunos de sus líderes. A pesar de ello, Héctor nunca dejó de ser un blanco potencial y la amenaza seguía latente. Aún había miembros que buscaban ajustar cuentas con él y cada día que pasaba, su falsa identidad se volvía más frágil.
Joaquina escuchó en silencio mientras Héctor le revelaba todos estos detalles. No sabía si sentirse aliviada por conocer la verdad o enfurecida por la decisión que había tomado. Pero más allá del shock, había algo que la preocupaba aún más. ¿Y ahora? ¿Qué piensas hacer, Héctor?, preguntó Joaquina, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Héctor, con un suspiro de derrota. No puedo seguir huyendo para siempre, pero tampoco puedo ponerlas en peligro volviendo abiertamente. Ambos se quedaron en silencio, sabiendo que estaban en una encrucijada. Héctor había revelado todo lo que podía, pero la amenaza seguía siendo real. Si la organización criminal descubría que estaba vivo, podrían intentar encontrarlo y poner en riesgo nuevamente a Joaquina y Ludmila. Joaquina, aunque enojada por todo lo que había sucedido, también comprendió el sacrificio que Héctor había hecho al alejarse. Pero ahora, más que nunca, necesitaban encontrar una forma de protegerse y enfrentar las consecuencias juntos. Tal vez haya una forma de que salgas de esto, dijo Joaquina, después de un largo momento de reflexión. Pero necesitamos pensar bien cada paso. Héctor asintió, sabiendo que no podía seguir ocultándose y que su única oportunidad de redención era enfrentar a sus enemigos y asumir la responsabilidad de sus acciones. Después de la intensa conversación con Héctor, Joaquina regresó al hotel donde se estaba hospedando en España. La noche se sentía interminable, y su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Había sido una revelación abrumadora descubrir que Héctor había estado vivo todo este tiempo, y aunque ella intentaba procesar la magnitud de lo sucedido, las piezas aún no encajaban del todo. Se quitó los zapatos y se dejó caer sobre la cama, mirando al techo como si esperara encontrar respuestas entre las sombras. Héctor la había abandonado, sí, pero lo había hecho para protegerlas a ella y a Ludmila. Esta revelación hacía que todo fuera más confuso. Joaquina se debatía entre la rabia, el dolor y un extraño alivio de saber que la desaparición de Héctor no había sido una traición pura y simple. Sin embargo, aunque entendía el sacrificio que había hecho, las heridas seguían abiertas y la incertidumbre sobre lo que vendría a continuación la agobiaba. La idea de enfrentar el peligro juntos era aterradora, pero aún más lo era dejar que Héctor siguiera huyendo, sin una solución clara. Joaquina intentaba descansar, pero una intuición persistente la mantenía alerta. De repente, una idea se formó en su mente, un pensamiento que la impulsó a actuar sin demora. Tomó su celular y buscó entre los contactos que había registrado ese día. Había anotado el número de Héctor bajo el nombre de Fernando para evitar que alguien sospechara. Marcó el número, y al segundo timbre, Héctor respondió con voz cautelosa. ¿Joaquina?, dijo Héctor, claramente sorprendido por la llamada a esa hora. Necesito verte, respondió ella con urgencia. Esto no puede esperar, necesito hablar contigo ahora mismo. Un encuentro decisivo. Héctor aceptó reunirse con ella en un pequeño café, lejos del bullicio y las cámaras de seguridad de los lugares concurridos. El lugar estaba prácticamente vacío, lo que permitía una conversación tranquila y segura. Ambos se sentaron en una mesa cerca de la ventana, con vistas a una calle oscura y desierta. ¿Qué pasa?, preguntó Héctor, claramente preocupado por la urgencia en la voz de Joaquina. Héctor, comenzó ella, tomando aire antes de continuar, ¿estarías dispuesto a hacer cualquier cosa para volver a estar cerca de Ludmila e intentar formar nuestra familia nuevamente? Héctor la miró intensamente, con el ceño fruncido, como si intentara leer sus intenciones. Sabía que esa pregunta escondía algo más, pero respondió con la misma sinceridad que había caracterizado toda su conversación. Sí, Joaquina, dijo Héctor, sin dudarlo. Eso es lo que más quiero en la vida. Todo lo que he hecho ha sido por ustedes. No hay nada más que desee que poder estar cerca de ustedes dos, pero no sé cómo lograrlo sin ponerlas en peligro. Joaquina asintió lentamente.
Era la respuesta que había esperado, pero todavía había un largo camino por recorrer. Suspiró y continuó, con la voz firme pero cautelosa. Entonces dime, Héctor, hizo una pausa para asegurarse de que estaba listo para la pregunta que venía. ¿Alguna vez pensaste en acudir a la policía? Héctor bajó la mirada y se quedó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado. Sí, lo pensé muchas veces, admitió, pero si voy a la policía, terminaré en prisión. Aunque mi participación fue involuntaria, ellos no me creerían. He sido cómplice de actos ilegales y no tengo pruebas claras de mi inocencia. No soy más que otro peón en la lista de sospechosos. Joaquina había esperado esa respuesta, pero eso no la detendría. Había pensado en esa posibilidad desde el momento en que dejó a Héctor la primera vez. Ella sabía que había una solución, aunque no fuera la ideal. Héctor, escúchame bien, dijo Joaquina, con un tono firme y decidido. Sé que es una decisión difícil, pero la única forma de que puedas volver a estar con nosotras es entregándote a las autoridades y dejando de huir. Necesitas ofrecerles información sobre la red de criminales y negociar con ellos para que reduzcan tu condena. Tienes que encontrar un buen abogado que te ayude a hacer un trato. Héctor levantó la vista, claramente sorprendido por la propuesta. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo, duda y esperanza. ¿Entregarme?, repitió, como si estuviera procesando la magnitud de lo que eso significaba. Sí, Héctor, insistió Joaquina. No hay otra manera. Has estado huyendo durante 5 años y, aunque lo hiciste por nosotras, esa vida no es sostenible. Tarde o temprano, alguien te encontrará o te delatará. Pero si te entregas por tu propia cuenta y cooperas, podrías tener una oportunidad real de limpiar tu nombre y empezar de nuevo. Héctor permaneció en silencio, con la mirada perdida en la mesa. Sabía que Joaquina tenía razón, pero la idea de entregarse a las autoridades y enfrentar la posibilidad de prisión no aterraba. Había pasado tanto tiempo en la sombra, manteniéndose al margen y evitando ser descubierto, que ahora la idea de entregarse parecía un salto al vacío. No puedo prometerte que todo saldrá bien, continuó Joaquina, con la voz suavizándose, pero si sigues huyendo, nunca tendrás la oportunidad de recuperar tu vida. Sé que cometiste errores, pero ahora tienes una oportunidad de arreglar las cosas y, sobre todo, de estar cerca de Ludmila. Héctor cerró los ojos por un momento, tomando una respiración profunda para calmarse. Las palabras de Joaquina tenían sentido, pero el miedo a ser traicionado por las mismas autoridades lo paralizaba. Sin embargo, también sabía que huir ya no era una opción viable. ¿Cómo puedo confiar en que me darán un trato justo?, preguntó Héctor, con la voz temblorosa. Lucas tiene contactos en la policía, respondió Joaquina. Él puede ayudarnos a encontrar a las personas adecuadas para hacer esto de la mejor manera posible. Pero necesitas estar dispuesto a asumir las consecuencias de tus decisiones. Héctor asintió lentamente, comprendiendo que había llegado al punto de no retorno. Había pasado tanto tiempo ocultándose que había olvidado lo que significaba ser libre. Sabía que entregarse significaba enfrentar un juicio y asumir la responsabilidad de sus errores, pero también era la única forma de recuperar lo que había perdido. Después de la conversación decisiva con Héctor, en la que aceptó la propuesta de Joaquina, ambos sabían que lo que venía a continuación sería crucial para el futuro de su familia. Sin embargo, no podían hacerlo solos, necesitaban el apoyo de alguien en quien confiar plenamente. Joaquina decidió contactar de inmediato a su amigo de confianza, Lucas, quien había demostrado lealtad y profesionalismo durante años en su trabajo como oficial de seguridad en los vuelos. Lucas los recibió en una sala privada de una estación de policía, lejos del bullicio y las miradas curiosas. Sabía que lo que estaban a punto de discutir cambiaría la vida de todos los involucrados y requeriría un plan meticuloso.
Joaquina se mostró seria y decidida cuando le explicó la situación a su amigo. Necesitamos que encuentres a las personas adecuadas en la policía, le dijo, dejando claro que esto debía manejarse con la máxima discreción. Conozco a un grupo de agentes especializados en descubrir redes criminales y casos ilegales, respondió Lucas, asintiendo. Son personas en las que confío y que han trabajado conmigo en operaciones encubiertas antes. Si hay alguien que pueda manejar esto, son ellos. Lucas los puso en contacto con un equipo especializado de la policía que se encargaba de desmantelar organizaciones criminales de alto perfil. Era un grupo discreto y efectivo que había trabajado en casos que requerían precisión y confidencialidad. El jefe del equipo, Javier Torres, era un hombre experimentado que escuchó atentamente la historia de Héctor, analizando cada detalle. Entiendo que estás arriesgando mucho al entregarte, dijo Torres, evaluando a Héctor con una mirada penetrante. Pero necesitamos garantías de que la información que ofreces es verídica y suficiente para llevar a cabo una operación exitosa. Héctor comprendía que este era el punto clave. Durante años había reunido pruebas y detalles, a pesar del riesgo, pero siempre había temido que no fuera suficiente para desmantelar la red. Con la ayuda de Joaquina, preparó toda la información que había recopilado, nombres, ubicaciones, transacciones y detalles sobre los principales cabecillas de la red. Tengo todos los registros que necesiten, respondió Héctor con voz firme. Solo les pido que protejan a mi familia. Ellas no tienen nada que ver con esto. Torres, consciente de los riesgos, acordó proporcionar seguridad extra para Joaquina y Ludmila, manteniéndolas bajo vigilancia constante hasta que todos los involucrados fueran capturados. Entendía que, en situaciones así, la familia solía ser el blanco de los criminales para presionar a los colaboradores. Sabiendo que necesitarían una defensa sólida, Joaquina ayudó a Héctor a conseguir un buen abogado. A través de Lucas, contactaron a una firma legal especializada en casos de cooperación con la justicia. El abogado asignado, Esteban Rojas, era conocido por su habilidad para negociar tratos favorables con las autoridades en casos delicados. Rojas dejó en claro que la única forma de minimizar la condena de Héctor era cooperar plenamente. Héctor, la información que tienes es valiosa, pero también lo es tu disposición a entregarte y colaborar completamente, dijo Rojas durante una reunión. La mejor oportunidad que tienes para reducir tu condena es cooperar y demostrar que quieres enmendar los errores del pasado. Con la guía de su abogado y el apoyo de Joaquina, Héctor hizo un trato con las autoridades, proporcionando toda la información relevante que había recopilado. Su colaboración permitió coordinar una operación a gran escala para desmantelar la red criminal, lo cual resultó en una serie de arrestos importantes. A cambio de su cooperación, Héctor recibiría una condena reducida con la posibilidad de acortar su tiempo en prisión dependiendo de su comportamiento y su colaboración continua en la investigación. La sentencia de Héctor fue de 15 años de prisión, con la posibilidad de reducción a través de trabajos voluntarios y buen comportamiento. A pesar de la condena, tanto Héctor como Joaquina sabían que esta era la mejor oportunidad para reconstruir sus vidas y garantizar la seguridad de Ludmila. Antes de ser llevado a prisión, Héctor tuvo la oportunidad de reunirse con Joaquina y su hija en un momento privado y lleno de emociones. Era la primera vez que veía a Ludmila desde su desaparición, y aunque la situación era difícil, estaba decidido a aprovechar cada oportunidad para reparar el daño causado. Prometo hacer todo lo posible para salir pronto, dijo Héctor, mirando a Ludmila directamente a los ojos. Sé que te fallé, pero lucharé por estar cerca de ustedes de nuevo. Ludmila, aún procesando todo lo sucedido, asintió lentamente, mostrando una pequeña señal de aceptación. Joaquina sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba decidida a mantener unida a su familia sin importar los desafíos. Con la colaboración de Héctor, las autoridades lograron desmantelar una parte significativa de la red criminal.
La información que proporcionó fue clave para exponer las operaciones ilegales y llevar a cabo los arrestos de los principales líderes de la organización. Aunque aún quedaban muchas sombras por disipar, Joaquina y Ludmila se sintieron aliviadas al saber que los responsables estaban tras las rejas y que Héctor había asumido la responsabilidad de sus actos. Durante su tiempo en prisión, Héctor se comprometió a mantener un contacto regular con Joaquina y Ludmila, tratando de reconstruir los lazos rotos. La familia encontró en esta experiencia una razón para seguir adelante y superar los errores del pasado, enfocándose en un futuro libre de secretos y mentiras. Mientras Héctor cumplía su condena, Joaquina y Ludmila comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, con la esperanza de algún día poder reunirse plenamente como familia. Aunque el camino no sería fácil, ambos estaban dispuestos a enfrentarlo juntos y demostrar que, incluso después de las pruebas más difíciles, es posible encontrar un nuevo comienzo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.